El tema se llama Una vida superior. Ya puse el cronómetro para no pasarme mucho de tiempo. Y hablando de esta vida superior, hermanos, tenemos que hablar un poquito acerca, bueno, no un poquito, mucho acerca de nuestro Dios. ¿Cuántos saben aquí que Dios es un Dios de pactos? Levanten la mano. ¿Y cuántos saben que el Señor cumple su pacto sin importar nada? Levanten la mano también. Muy bien. Entonces hay que hablar de esos pactos. La palabra pacto, hermanos, está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y aparece muchas veces. Aparece en total en el Antiguo Testamento 263 veces y en el Nuevo Testamento aproximadamente 34 veces. Em, Sobre todo en dos libros. En el Antiguo Testamento la palabra pacto aparece más en Génesis. Así que Génesis es uno de los libros clave que nos va a ayudar a entender este tema. En Génesis habla mucho acerca de los pactos, porque no solo ha habido uno, han habido varios. Y el otro libro que nos ayuda muchísimo a entender acerca de los pactos es Hebreos. Hebreos tiene la palabra pacto aproximadamente 18 veces. Entonces es necesario dar una recordadita de todos estos pactos. Muchas veces lo que escuchamos ya lo hemos escuchado antes, ya lo hemos aprendido. Hemos aprendido que Dios hizo un pacto, por ejemplo, con Noé, que Dios hizo un pacto, por ejemplo, con Abraham, que Dios hizo un pacto con nosotros. Y ya lo hemos escuchado, pero a veces el hacer un repaso nos ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, un repaso histórico. A veces, aunque nosotros ya escuchamos acerca de la independencia de México, de la Revolución Mexicana, en la calle nos preguntan, oye, ¿y cuándo se festeja el Día de la Independencia? Y nosotros entramos en pánico, ¿no? Así como de, ay, creo que el 10 de mayo, y estamos todos nerviosos, porque aunque ya lo sabemos, una recordadita no nos hace daño, ¿muy bien? La palabra pacto significa alianzas o promesas que hace Dios con el ser humano, ¿ok? Y normalmente cuando escuchamos pacto, la siguiente oración que se le viene a la gente a la cabeza es pacto con el diablo, ¿no? No, ese hizo pacto con el diablo porque mira cómo le va re bien y mira ese negocio vende, seguro tienen pacto con el diablo. El diablo, como ustedes saben, siempre, gracias, siempre quiere em, copiar, siempre trata de copiar a Dios. Y como vio que Dios hacía pactos, él dijo, yo también quiero hacer pactos, pero tergiversa completamente todo lo que Dios hace en realidad y todo lo bueno que Dios hace, y el diablo lo echa a perder. Bien, entonces, comenzamos el repaso en el año 2370 antes de Cristo. Esto es una aproximación. Aparece por primera vez en la Biblia, esta idea de pacto, y es el pacto que Dios hace con Noé. Como ustedes reconocen la historia, la tierra ya estaba rebosante de maldad, había demasiada violencia, y Dios le dice a Noé, voy a hacer un pacto contigo. Dice Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Ok? Entonces este es como el primer pacto. Y vamos con el segundo porque quiero abundar más en este. Y unos años después, más o menos en el 1919 antes de Cristo, el Señor hace un pacto con Abraham, que le cambia el nombre y le pone Abraham. Este pacto que el Señor hace nos va a enseñar muchas cosas. Ya lo hemos revisado bastante antes, pero vamos a darle una pequeña revisada. En Génesis capítulo 17, versículo 1 y 2 dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y entonces aquí hay algo que quiero recalcar. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Obediencia. Muy bien, le dice, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Un pacto es una alianza. El Señor dice, voy a hacer una alianza contigo
yo te prometo que te voy a dar muchos descendientes. ¿Y qué le pide? Le pide obediencia, ¿ok? Entonces hay una parte muy importante de los pactos que Dios hace y la primera es la obediencia. Noé en su momento también tuvo que ser obediente a Dios para construir el arca. Bueno, siempre cuando Dios hace un pacto y se puede ver este patrón, el Señor continuamente, ¿qué va a hacer? Va a probar, va a probar la obediencia de la persona con la que hizo el pacto, ¿ok? En Génesis 22, recordemos, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, ¿ok? Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham dijo, ok, entramos en pacto. Dios le dijo, me vas a obedecer. Abraham dijo, adelante. Enseguida, el Señor le dice, bueno, el Señor le da a su primer hijo, su único hijo, conocemos la historia, y el Señor le dice, ahora ofrécemelo en sacrificio. Y Génesis 22 nos recuerda esto. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo eh, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Ok? Siguiente, Génesis 22, pero versículo 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué? Obedecer a Dios, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ok? Entonces, hay una relación entre pacto y obediencia. Pero también hay una relación muy especial que vamos a ver, y esto ya nos está dando pistas. Recordamos que el Señor Jesucristo, que nos trajo la salvación a todos, viene de la simiente de Abraham y es de esta simiente de la que está hablando aquí. ¿Sí? 1919 años antes de que naciera Cristo, estaba profetizado que de la simiente, de la descendencia de Abraham, vendrían la bendición a todas las naciones de la tierra. Y es que ustedes fíjense cómo el Señor estaba profetizando incluso con el sacrificio que le pidió hacer a Abraham. Le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Cuando escuchamos acerca de Jesús, escuchamos hablar de que Él era el único hijo de Dios y fue entregado también. Era una profecía de lo que habría de pasar. Y el Señor estaba buscando sobre qué familia Él traería esa bendición a todas las naciones de la tierra. Y fue sobre una familia que fue obediente al pacto que Dios hizo con ellos. Muy bien, vamos a avanzar hasta el año 1513 antes de Cristo, unos 400, 300 años adelante, y es que entramos ahora al pacto de Dios con Israel. Ustedes recordarán que cuando Israel sale de Egipto, eh, vio milagros, vio maravillas, el Señor destruyó a la nación más poderosa de ese entonces y liberó a su pueblo. Y entonces el Señor hace un pacto con Israel, ¿ok? Y vamos a leer de qué se trata. Recordar nada más. En Éxodo 19, el versículo 4-6 dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, ahí está la relación, obediencia y pacto, serán mi propiedad exclusiva, y ahí viene la promesa, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. ¿Ok? Entonces ahí vemos otra vez la relación que comentamos. Pacto,
y obediencia, y también las promesas, claro que sí, las promesas que Dios hace con su pueblo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos adelante, un poquito más acerca de esto. Luego dice, más adelante en Éxodo 20, metiendo un poquito en contexto, el pueblo de Israel ya estaba en el desierto, ya habían salido de Egipto, ya habían cruzado el mar, eh, y el Señor quería hablar con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces le dice a Moisés, voy a bajar sobre este monte, santifica al pueblo para que estén listos, mi presencia va a bajar sobre el monte. Y se vuelve una cosa impresionante, hermanos. Una como nube de fuego cubre el monte, empieza a temblar el monte. La voz de Dios se escucha como si fueran relámpagos, una voz poderosa. Y entonces el Señor habla directamente con el pueblo y les da los mandamientos, ¿sí? Les empieza a dar los 10 mandamientos. Y el pueblo escucha los mandamientos. Pero están tan aterrados que Éxodo 20, el versículo 18, nos narra esto. Ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Dios bajó a hacer un pacto con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba que se moría de miedo de ver la presencia de Dios. Pero Moisés les dice, no tengan miedo. Le respondió Moisés, Dios ha venido ¿a qué? A ponerlos a prueba. Ahí está la relación otra vez entre pacto, obediencia y posteriormente prueba. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que sientan temor de él y no pequen, continúo. Dice, entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan. Recalco ahí, no se hagan dioses de plata o de oro, ni mucho menos los vayan a adorar. Y ya sabemos qué pasó, ¿no? Yo creo que el que estaba hasta atrás, no hasta, bueno, puede que también hubiera estado en ese sentido hasta atrás, pero hasta atrás de la multitud, estaban ahí dos platicando y, ¿escuchaste qué dijo Dios? Creo que, creo que dijo que hiciéramos ídolos de oro y de plata y los adoráramos. No entendí bien, tú di que sí. Y entonces, acontece, hermanos, en los siguientes versículos, en el versículo 15 y 18 del capítulo 24, dice aquí que en cuanto Moisés sube, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas seguían viendo la gloria del Señor en la cumbre del monte, parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Bueno, hermanos, la prueba a los israelitas aguantaron solamente como 46 días. Desde que Dios les dijo, no lo hagan, pasaron como 46 días y en Éxodo 32 ya nos narra lo que pasó. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, dijeron, no, este ya se murió. Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo, el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto, hermanos, 46 días. 46 días y seguían viendo la nube impresionante de la gloria de Dios, pero dijeron, pues se me hace que Moisés ya se murió, vamos a hacer ídolos. Ok, hermanos, esto pasa con el pacto de Dios con Israel. Y hasta el momento hemos revisado ya 3 pactos. El de Dios con Noé, que se cumplió.
el de Dios con Abraham, que Abraham obedeció y se cumpliría ese pacto, claro que sí. Y el pacto de Dios con Israel, los cuales fueron puestos a prueba y no pasaron la prueba. Sin embargo, aún así el pacto se cumplió, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Sin embargo, hermanos, después de que esto acontece, Dios le dice a Moisés, baja, baja porque este pueblo ya desobedeció, no pasó la prueba. Moisés baja, baja con las tablas de la ley, recordemos que las rompe, baja con el pueblo, los regaña, y ese día, hermanos, mueren 3,000, más o menos aproximadamente 3,000 personas en el pueblo de Israel, por esa desobediencia que tuvieron. Entonces, aunque el pacto se cumplió porque Dios es fiel, ese día hubo muerte, hubo un castigo, ¿ok? Entonces ya vimos un ejemplo, o dos positivos y uno no tanto. Vamos a continuar, porque 1513 años después acontece el nacimiento de Jesús, ¿ok? Y 33 años después del nacimiento de Jesús, viene la última cena, donde Jesús habla por primera vez, ¿de qué? Del nuevo pacto, que hemos escuchado muchísimo del nuevo pacto, pero es muy importante saber de qué va este nuevo pacto, qué significa este nuevo pacto. Bueno, vamos a leer Lucas 22, versículos 19 y 20, aquí ya lo tengo, y dice, también tomó pan, ¿quién? El Señor Jesús, y después de dar gracias, lo partió. Se lo dio a ellos, a los discípulos, y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, Cristo Jesús habla de nuevo pacto, ¿sale? Muy bien. Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7 nos habla un poquito más y dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido Dios a hacer tu voluntad. Hermanos, siempre el pacto está unido con obediencia. Y el nuevo pacto dependía de la obediencia ¿de quién? De Jesús. Y ahí habla que Cristo dice, he venido Dios a hacer tu voluntad. Entonces ahí está otra vez la relación. Nuevo pacto también requiere obediencia, ¿verdad? Hablando de la obediencia de Cristo Jesús. Recordando también algunas cosas importantes acerca de los pactos. El pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel era un pacto en el que ellos tenían que ofrecer sacrificios, ¿recuerdan? Ellos cometían pecados, el pueblo de Israel fallaba la ley, entonces tenían que llevar un animalito, y el animalito, un animalito lo más puro, lo más limpio, al animalito lo sacrificaban, y la sangre de ese animal servía como expiación del pecado del pueblo de Israel. Entonces cada familia tenía que llevar un animalito cada cierto tiempo, mataban al pobre animalito, y la sangre del animal que no tenía culpa cubría los pecados de quien sí tenía culpa. Por eso aquí Hebreos dice, Señor, a ti no te agradó, no te complacen los sacrificios, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Estaba haciendo referencia al anterior pacto. Le dice, Dios, a ti no te agradó eso, no era suficiente, ¿ok? Y dice, por eso me preparaste un cuerpo a mí. Cristo está diciendo, me preparaste un cuerpo. Porque hermanos, sí o sí, todos los pactos traen justicia. Para que el nuevo pacto pudiera entrar en vigor, ustedes saben lo que costó. Hubo que haber justicia. Alguien tenía que pagar, igual que esos animalitos. En este caso fue Cristo Jesús, lo conocemos, el sacrificio en la cruz, con su sangre, cubrió todos nuestros pecados. Eso lo conocemos y agradecemos, y hay que estar muy felices y muy agradecidos cada que escuchemos eso. Porque si no, pobres de nuestras mascotas, ¿verdad? Ya no tendríamos ninguna mascota nosotros, ya estarían pobrecitos ahí muertos. Pero ahora ya no es necesario. Pero bueno, estamos hablando un poquito acerca de este nuevo pacto. En Romanos capítulo 5, versículo 19-21,
Dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de la desobediencia de Adán, en la que a través de esa desobediencia, pues todos nacimos ahora siendo pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, ahí está la relación. Pacto, obediencia, vida. Pacto, desobediencia, muerte. ¿Ven la relación? Y aquí nos dicen, el pecado reinó para muerte. Claro, porque pacto, pecado, muerte. Pacto, desobediencia, muerte. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de la justicia, Él hizo un nuevo pacto, donde ¿quién obedeció? Obedeció Él. Y el resultado de eso es vida eterna. Y aquí hay una relación muy fuerte entre los pactos y la vida. Y esto lo sabe muy bien el enemigo, lo sabe muy bien Satanás. Por eso el mundo rechaza tanto la obediencia. Por eso el mundo abraza tanto la rebeldía. Si tú hablas de sometimiento, si tú hablas de obediencia, parece que los oídos del mundo se retuercen. El Satanás sabe que la obediencia trae vida eterna y por eso engaña a la gente diciéndole no obedezcas, no obedezcas. ¿Por qué? Porque Satanás quiere ¿qué? Llevarlos a la muerte. Y esto, hermanos, está claro, volteen para cualquier lugar. Yo los días sábados allá en la Ciudad de México voy a dar unas clases presenciales por ahí, por un lugar que se llama la Glorieta de Insurgentes. Y uno de estos sábados que iba me encontré con esto y me llamó la atención porque justamente venía yo reflexionando en todo esto, ¿no? No se reproduce muy bien el video, bueno, ya se está reproduciendo. Esto está ahí es un lugar donde hay mucha gente, ¿sí? Hay muchísima gente. Entre semana es un hervidero de personas porque es una estación muy, muy útil para llegar a muchos lados. Llega el metro, llega el metrobús, está cerca una avenida muy importante que es Reforma, pero en este lugar normalmente cuando hay marchas, pues sí, hay estas marchas de cualquier tipo, ahí se congregan porque ahí llegan todos y ahí marchan, ¿ok? Y pude observar cómo hay grafitis de todos, pero me llamó muchísimo la atención que dice, obedecer no es vivir. Así dice en grande, obedecer no es vivir. Y de verdad, tú pasas por ahí y es la debacle del ser humano. De verdad, ahí atrás de esa parte, las personas que se drogan demasiado, ahí duermen, ¿sí? Ahí hay mucho contingente, por ejemplo, LGTB está ahí presente, hay mucho comercio, sí, pero el otro día pasé y había un chico que no se veía que él fuera indigente, traía buena ropa, solamente que el chico se moría, estaba con unas lágrimas pidiendo dinero, de esos que lloras y hasta el moco se te sale porque estaba desesperadísimo. Y él, no sé si estaba drogado, no sé si solo estaba angustiado, no lo sé, pero le veías el rostro, era un rostro de verdadera angustia. Y ahí, a un lado, dice, obedecer no es vivir. Ah, bueno, entonces, ¿eso es vivir? Entonces, eso que me estás mostrando, ¿eso es vida? No, gracias. Porque entonces el enemigo los engaña y les dice, obedecer no es vivir. Ah, sí, obedecer no es vivir. Voy a vivir como yo quiera. Y terminan ahí. Y terminan así desesperados. Es el enemigo engañando. Obedecer, hermanos, trae vida. Obviamente estamos hablando de obedecer a Dios. Claro está. Buscar la obediencia en Él. Pero el enemigo quiere tapar todo esto. Y entonces la primera conclusión de todo esto
La desobediencia trae muerte, la obediencia vida. Y vida, hermanos, en abundancia. Juan 10:9, versículos 9 y 10, perdón, dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con eterna libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Que eso es lo que, o sea, tal cual, pues, tú vas a Insurgentes y está plasmada esta verdad en la vida de las personas. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. La gente ahí está destruida. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto vino a traer Jesús por medio de la obediencia y un nuevo pacto. Vino a traer una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hablemos un poquito más de esto. Concluimos primero, ya que hemos visto la historia de los pactos, concluimos que la desobediencia irremediablemente va a traer muerte. La obediencia irremediablemente también va a traer una vida en abundancia cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús. Hebreos, capítulo 7, versículos 18 y 22, nos va a hablar un poquito más de este nuevo pacto. Por una parte dice, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento, esto está hablando de Cristo. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Hermanos, el nuevo pacto no es un pacto como los anteriores. El nuevo pacto es un pacto superior. Superior. Y hay que tener bien esa palabrita en la mente. El nuevo pacto es un pacto superior. Estamos viviendo, hermanos, en la época, en la etapa del pacto superior. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Seguimos, vamos a ver más acerca de este nuevo pacto superior. Y Hebreos, capítulo 8, versículo 6 al 12, dice así. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto es un pacto superior. Porque se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Porque ese pacto, ¿se acuerdan? Duró 46 días y el pueblo de Israel lo rompió. Dice, no va a ser como ese pacto. Ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Por eso, este es un pacto superior. Antes, las leyes, ¿dónde estaban escritas? En mi libreta, dice, no, en la piedra, en la piedra. Ajá. Ahora, ¿dónde están escritas las leyes? En la mente y en el corazón. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca me acordaré de sus pecados. Entonces, queda clara la idea. Este es un pacto superior, ya que se basa en mejores promesas. Y vamos a hablar un poquito más acerca de cuáles son esas mejores promesas. Un pacto superior. ¿Por qué superior?
Primero, leímos que es un pacto que garantizado. Es un pacto, como habíamos hablado, los pactos estaban a prueba, ¿cierto? El pacto de Abraham, prueba. Pacto con Israel, prueba. ¿Qué pasa con la prueba? Que la prueba da oportunidad a que no se pase la prueba. Y la diferencia con este nuevo pacto es que este es un pacto que garantizado, lo dice tal cual la palabra, un pacto garantizado por Jesús. ¿Sí? Ya está garantizado y qué bueno porque ya no depende de nosotros. Hermanos, gloria a Dios por esto, porque ya no estorbamos. Les han dicho, ustedes han estado alguna vez trabajando y como que ya no pueden y les dicen, a ver, tu mamá, ¿no? Como que, a ver, quítate, yo lo hago. Se siente bien feo, ¿no? Pero esta es la vez que me han dicho, quítate, yo lo hago, que más paz me ha dado. El Señor ha garantizado este pacto y como yo no podía obedecer, ¿qué hizo Él? Quítate, yo lo hago. Él obedeció y Él garantiza este pacto. Hermanos, este pacto está probado y aprobado por Jesús. Ya no depende de nosotros y por eso es un pacto superior. También es un pacto superior porque un solo sacrificio fue necesario, un solo sacrificio perfecto. Ya no tiene que haber sacrificios constantes, ¿sí? Ya no tenemos que andar matando al animalito, al animalito sin culpa cada que cometamos un pecado, porque hubo un solo sacrificio que alcanzó para cubrir todos los pecados. Por eso es un pacto superior. Ya no hay que andar matando a un animal. Jesús murió por nosotros en la cruz y pagó el precio. Por eso es un pacto superior. Punto 3. Es un pacto superior porque nosotros somos salvos por fe y no por obras. Dice aquí, ya no hay más ley. Ya lo leímos. Ya lo leímos. La ley ya no está en piedra, ahora está en nuestros corazones y nuestra mente. Pero ya no somos salvos, ya no somos justificados por obras, sino por la fe. Todo esto lo sabemos. Pero la parte en que me quiero detener y es la parte en que quiero concluir. El punto 4. ¿Por qué es un pacto superior? Porque estamos capacitados para vivir una vida superior. Ustedes han escuchado estos últimos domingos acerca de permanecer en el Señor, ¿ok? Permanecer en el Señor. Y lo único que hace que nosotros podamos permanecer en el Señor, ¿qué es? Que venimos los domingos. ¿Qué es lo único que nos puede hacer que permanezcamos? Por ahí escuché el Espíritu. Por eso es un pacto superior, porque estamos capacitados para vivir en este nuevo pacto. Y vamos a hablar un poquito acerca de ese pacto, de esa capacidad. Bueno, se los voy a leer. Ya no quiso cambiar aquí esta cosa. Ah, ya cambió. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18 dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu. A mí me sorprendió mucho esto, hermanos, porque cuando empecé a estudiar esto dije, bueno, Señor, pacto, prueba, obediencia. Pacto, prueba, obediencia. Pacto, prueba, obediencia. El nuevo pacto. Pacto, ya no hay prueba, pero debe haber obediencia, ¿no, Señor? Pero entonces entré como en una confusión, porque a ver, ¿sí depende de nosotros o no? ¿No que ya no dependía de nosotros? ¿No que Jesucristo lo hizo todo y Él ya aseguró que el pacto está aprobado? Pero de todas formas tenemos que obedecer, ¿verdad? ¿O no? Supongo que sí. Y entonces entré en un pánico porque ya esto lo compartí, algo parecido compartí allá en la Ciudad de México. Y ya era noche y Señor, dije, Señor, no le entiendo. A ver, explícame porque no quiero decir una herejía mañana. Es un nuevo pacto. Tú lo garantizaste por tu obediencia. Ya no tengo que hacer nada yo. Entonces, pero entonces obedecer,
que yo obedezca o no obedezca, ¿va a cambiar algo? Y entonces ya entró la confusión. Dije, Señor, son las 3 de la mañana, me voy a dormir. Padre, dame un sueño. Padre, háblame. Que mi esposa se levante sonámbula y termine la predicación. Señor, ayúdame, ya no sé qué hacer. Me fui a dormir y dije, bueno, Señor, tú me hablas en la noche. Suena la alarma, las 7, 6 de la mañana. Dios no me habló nada en sueños. Nunca me habla en sueños. Y dije, ay, Señor. Entonces ya me paré, tenía la esperanza de que sí mi esposa lo hubiera terminado, pero fui a ver y no seguía igual. Mi esposa no se movió toda la noche. Entonces, ahí estando ahí, otra vez orar, Señor, ya explícame, porque yo no entiendo. Y el Señor te empieza a hablar por medio del Espíritu. Y llegó algo muy hermoso. Hermanos, este es un pacto superior, porque aún en la parte de la obediencia va más allá, va por encima. Antes tenían que obedecer la ley. Ahora sí es importante la obediencia, pero el pacto superior va más allá. Las palabras obedecer y obediencia solo aparecen 40 veces en el Nuevo Testamento y muchas de ellas hacen referencia a la obediencia que Jesús tuvo. Solo 40 veces. Y muchas de esas 40 hacen referencia a la obediencia que Jesús ya tuvo. Y dije, Señor, entonces, ¿no nos estás llamando a obedecer en este Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? Pero, ¿qué dice Gálatas? Dice, así que les digo, vivan en obediencia y no sigan los deseos de la carne. No dice vivan en obediencia, dice vivan por el Espíritu. La palabra Espíritu, hermanos, aparece más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Y eso es impresionante porque en el pacto superior, Dios no nos dice directamente obedece. Dios dice vive por el Espíritu. Esa es la parte superior en esta parte del pacto. Vive por el Espíritu. Ya sé que obedecer no obedeces, no aguantas 46 días. Nosotros luego juzgamos, no, estas israelitas 46 días. Hermano, luego tú el miércoles ya desobedeciste, no aguantaste 2 días después del domingo. Y dices, bueno, ya va a ser domingo, ya Dios me perdona otra vez y volvemos a arrancar. El Señor sí nos llama en el fondo a que obedezcamos. Sí quiere que obedezcamos porque hablamos de que la obediencia trae vida. Pero el Señor nos hace más énfasis en vivir por el Espíritu. Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Sí? La ley no funcionó, vino a traer, dice la palabra, sobreabundó el pecado y por lo tanto muerte. Por eso dice, si los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Segunda de Corintios nos narra un poco más de esto. Dice el capítulo 3, versículos 2, 6 y 17 y 18. Esta es una carta escrita a la iglesia y dice, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Nosotros somos, ¿qué? Cartas, ¿ok? Que todos pueden leer. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Aquí está el secreto, hermanos. Él nos ha capacitado para ser servidores ¿de qué? De un nuevo pacto. Está muy padre lo de los pactos, pero yo si hubiera sido Abraham, no sé si hubiera podido obedecer, porque fue difícil esa petición, fue difícil esa prueba. Seguramente en lugar de los israelitas, yo tampoco hubiera podido. Soy despistado,
soy tonto. Seguramente yo fui el que dijo, sí, póngale cuernos al becerro para que se vea más padre. No iba a poder. Y cuando escucho el nuevo pacto, digo, gracias a Dios, pero todavía tengo un miedo. El miedo de fallarte, Señor. Tengo el miedo de no ser suficiente para vivir ese nuevo pacto. Porque el pacto, Señor, es una alianza entre tú y yo, pero yo no puedo. No sé si les ha pasado que dicen, tengo miedo a fallarle a Dios. Que me da miedo fallarle a Dios. ¿Se acuerdan lo que les dijo Moisés al pueblo de Israel cuando Dios se les presentó? Y estaba la columna de humo ahí, los relámpagos. ¿Qué les dijo? No teman, porque Dios ha venido a probarlos. No teman. Lo mismo aquí, hermanos. Nuestra capacidad viene de Dios. Así que no tengas miedo a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Si vas a obedecer, este cuerpo se va a someter a Dios. Este cuerpo va a hacer lo que el Espíritu Santo le guía a hacer. ¿Pero por qué? ¿Por mi capacidad? No. ¿Por qué? Porque el Señor nos capacita para ser servidores de un nuevo pacto. Y esto por medio del Espíritu. Dice, no el pacto de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí luego dicen, no, entonces no hay que leer la palabra porque son letras y me vaya a matar. ¿Qué tal si el domingo en la iglesia estoy leyendo y me muero, no? No, está haciendo referencia a la letra de la ley. Dice, la ley mata, ¿por qué? Porque no se podía cumplir. No obedezco, muero. Sin embargo, dice aquí, versículos 17 y 18, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esto, hermanos, qué descanso, qué delicioso descanso. Porque ya no tenemos que vivir con el miedo de fallarle a Dios. Dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Señor, voy a cumplir tu pacto porque tú me capacitas. Hay que descansar en eso, hermanos. Estamos capacitados para vivir una vida superior. Así todos nosotros, dice, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Somos transformados, hermanos, por la gloria del Señor y somos cartas que todo mundo puede leer. Últimos versículos para ir terminando. Gálatas 5, versículos 16 al 25. Dice, digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, la palabra andad o andar hace referencia a caminar y es una figura. Tú puedes reconocer a alguien por su forma de caminar, a veces, ¿no? Hay algunas personas que tienen muy específico su forma de andar, ¿no? Cuando ves que alguien va caminando así, va al gym, ese va al gym, ¿no? Cuando ves que alguien va caminando así, todo encorvado, con la panza salida, ese es Misael, no va al gym. Y reconoces a la persona por su forma de andar, ¿no? Cuando ves que alguien va caminando así, ¿qué dices? Cuando va así. Por ahí escuché que dijeron embarazada, pero yo iba a decir que es Misael después de comer. Pero lo dejamos en que una embarazada. La forma de andar, de caminar, refleja mucho de una persona. Puedes reconocer a una persona con su forma de andar. Entonces, esta imagen nos lleva a reflexionar cómo estamos caminando por la vida. Muchas personas tienen una forma inconfundible de andar y pueden ser identificados por eso. Así que la pregunta, hermanos, y esta es una pregunta que cada quien debe hacerse, ¿cómo estoy caminando? ¿Qué pueden decir los demás
por mi forma de caminar. Gálatas 5 dice, andad en el Espíritu, caminen en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa, hermanos, primero que el Espíritu Santo habita en ti, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros? Amén. Por fe, hermanos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, podemos andar como alguien que tiene el Espíritu. Muy bien. Segundo, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es estar atentos y sensibles a la influencia del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Espíritu Santo, en esta área que hago. Espíritu Santo, ahora qué hago. Espíritu Santo, estoy atento. ¿Qué quieres que haga? Ayer, hermanos, tuvimos la bendición de ir a platicar un ratito a casa de Saúl y Miriam, cenar con ellos. Y nos han platicado, ¿no? Lo que han pasado. Pero cuando hablábamos, el Señor me recordaba algo bien importante. Estamos llamados a vivir una vida superior porque estamos viviendo un pacto superior. Pero cuando nosotros bajamos la mirada y no andamos pendientes, no andamos sensibles a la voz del Espíritu, empezamos a vivir una vida inferior. Hermanos, la mayoría de los que estamos aquí hemos caminado los dos caminos. El camino sin Dios y el camino con Dios. La verdad es que el camino con Dios es horrible. Es horrible. Aparte está bien aburrido. Te levantas, naces, creces, estudias, o trabajas. Las personas allá afuera se casan, se divorcian, se enferman, tienen logros, tienen fracasos, tienen hijos, no tienen hijos, van a trabajar, regresan. Está bien aburrido. ¿No les ha pasado que se han aburrido de repente de la vida? Estoy aburrido. Nada me llena. Hermanos, de repente esas ideas pueden llegar a tu mente. ¿Sabes qué significa? Que no estás andando por el Espíritu. Si ya te aburriste de la vida, no estás andando por el Espíritu. Y dices, Señor, pues, ¿qué te ha dicho Dios últimamente? No. ¿Y has hablado con Él? Pero no me dice nada. El Señor habla. Otra vez hablando con Saúl y Miriam ayer nos platicaban, ¿no? Lo que el Señor, una forma en la que el Señor les ha hablado. Y el Señor me recordaba también una vez cómo el Señor me habló de una manera muy directa y sorprendente. Y hay algo, una constante. Cuando tú estás pendiente y le preguntas, Señor, ¿qué hago aquí? Cuando tú estás interesado en escuchar la voz del Espíritu Santo, el Señor te va a hablar. Y te va a hablar de maneras impresionantes. De verdad, te pone la piel chinita cuando Dios te habla así. Dices, recuerda las palabras de Moisés y no tengas miedo, pero, Señor, es impresionante cómo me hablas a través de una persona que no sabía nada, que no me conoce, o cómo me hablas a través de esta forma o de esta otra, y lo que tú hablas me lleva a caminar y tomar las mejores decisiones, y no solamente estoy pendiente de mí, sino que puedo hablarle y bendecir a otros, puedo compartir tu evangelio, puedo vivir una vida plena. Hermanos, la vida en el Espíritu es una vida superior a la cual estamos llamados a vivir. Si nuestra vida es aburrida, si nuestra vida es triste, es una señal de que no estamos caminando por el Espíritu, no estamos andando por el Espíritu. Si la gente allá afuera nos ve caminar y es una persona normal, no estamos caminando por el Espíritu. Si la gente allá afuera no reconoce que hay algo diferente, que aunque no lo puedan nombrar, no pueden reconocer que hay algo diferente, por ver nuestra vida, es una alarmita. Y no es para condenarnos, hermanos. Para decir, Señor, perdóname porque no estoy viviendo esa vida superior que quieres que viva. Y es seguramente porque no estoy atento, no estoy andando en el Espíritu. Si estás batallando mucho con el pecado y estás pierde, esa es una alarma.
red flag, no estás caminando por el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nosotros somos atentos y sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Normalmente estamos atentos y sensibles más cuando sentimos que la situación ya nos sobrepasó, ¿verdad? Y a veces Dios por eso manda algunas pruebas para que no tengamos de otra más que como el agua ya subió hasta acá, voltear para arriba y voltear a ver al Señor y ¿ahora qué hago? Pero no es necesario que siempre sea así. Tú puedes estar viviendo en paz. Ahorita no hay ninguna prueba en mi vida o no una que sea complicada. Y qué bendición que aunque no haya prueba, tú estés con la mirada en el Señor. Y preguntando, Señor, ahorita mi vida estoy tranquilo. No necesito nada porque me lo has dado todo. Pero ¿qué quieres que haga? ¿A quién quieres que bendiga? ¿Por quién quieres que ore? ¿Qué hacemos, Señor? Y estoy atento todo el tiempo viviendo esa vida superior. No es para nada una vida aburrida. No es para nada una vida triste ni cansada, mental o físicamente. Me refiero, no caemos en depresión, no caemos en ansiedad. ¿Por qué? Porque es una vida superior. ¿Cómo podemos estar atentos a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Hermanos, primero, Él revela su voluntad a través de la palabra. A través de la palabra. Han estado escuchando la lectura de la palabra, leer la palabra. Eso es parte fundamental de una vida superior, porque yo estoy atento a la palabra de Dios, estoy atento al Espíritu Santo, lo que me quiere decir a través de la palabra. Entonces, en primer lugar, la palabra. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos influye a través del andar de otros. Cuando yo vengo a la iglesia y me empiezo a juntar con personas que andan, que caminan por el Espíritu Santo nos empieza a influenciar. El famoso refrán, ¿no? El que con lobos anda. Ay, sí lo dije bien, porque nunca digo bien los refranes. Si tú empiezas a caminar con otros que caminan por el Espíritu, ¿qué va a pasar? Vas a caminar por el Espíritu. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú empiezas a hacer relación con los hermanos, entre semana, cuando tus amigos caminan por el Espíritu, tú caminas por el Espíritu. El Espíritu te influencia. Por eso es re importante en la iglesia, hermanos. Caminemos juntos en el Espíritu. Y si alguien no está caminando por el Espíritu, péguese con la iglesia y no se suelte. Porque va a tener que caminar por el Espíritu. Me pego con la iglesia y voy al ritmo de la iglesia. Y entonces gracias a Dios porque camino en el Espíritu. Y ando en el Espíritu. En tercer lugar, el Espíritu nos influye a través de una dirección interna que nos vuelve más y más sensibles a medida que maduramos en Jesús. También el Espíritu nos guía directamente. Hey, quiero que hagas esto. Hey, quiero que quites esto. Hey, quiero que te pongas a leer la palabra. Quiero que vayas y le hables. Quiero que compartas el Evangelio. Quiero que quites esto ya de tu vida. Quiero que quites esto de tu teléfono. Quiero que quites esto de tu trabajo. Quiero que quites esto de tu casa. Quiero que pongas esto. Esa es la influencia del Espíritu Santo hablándonos. Y hay que ser sensibles, hermanos. Y hay que ser, sí, estamos capacitados para ser obedientes a la voz del Espíritu. Por capacidad, gracias a Dios, tenemos la capacidad. Entonces, hermanos, me adelanto un poquito al versículo 22. ¿Cómo se ve a alguien que camina en el Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ya no hay ley. Hermanos, que al caminar, imagínate una vida, un andar, un caminar en la que tu vida refleja amor. Todo el mundo está en busca del amor. Todos hablan del amor. Y que el amor es así, que el amor es así, que el amor y la canción y la película y la serie y el libro. Pero nosotros conocemos al verdadero amor. Nosotros podemos caminar en ese amor, podemos vivir en ese amor,
podemos caminar con gozo, podemos caminar con paz, podemos caminar con paciencia, con benignidad, con bondad, podemos caminar con fe. Podemos caminar con mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿quién nos dio vida? El nuevo pacto, la obediencia y Cristo a través del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, hermanos, el mensaje del gran yo soy para esta mañana, andemos también por el Espíritu. Permanezcamos así como lo estamos haciendo. Andemos por el Espíritu. ¿Cómo? Influenciate el Espíritu. Sé sensible a su palabra. Pregúntale qué quieres que haga. Júntate con la iglesia. Camina con los que caminan en el Espíritu. Y la palabra. Últimas consideraciones que considero una bendición. Juan 14, 16, 17 y 26. Una vida superior incluye esto. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu está con nosotros siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no puede ver ni conocer al Espíritu Santo. ¿Nosotros lo podemos ver? Escuché algo raro por ahí. Sí, lo podemos ver. ¿Cómo reconoces al Espíritu? Ahí está el Espíritu. Esa persona, ese hermano, ahí está el Espíritu. Lo reconozco. ¿Por qué? Porque mira por lo que está pasando y puede vivir en paz. Porque mira, nadie lo quiere, pero Él vive en amor. Porque mira, la bondad que el Señor pone en Él es sobrenatural. Puedo ver al Espíritu en Él. Hermanos, las personas pueden ver al Espíritu en ti. Y aunque no puedan reconocerlo, tú eres una carta escrita para ellos. Vive por el Espíritu. Que se vea todo al 100% la vida del Espíritu. Que camine el Espíritu a través de ti. El versículo 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Ok? Juan 15, versículo 26. Otra cosa importante del Espíritu. Cuando venga el Consolador, estas son palabras de Jesús explicando acerca del Espíritu. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Jesús nos dijo que la misión del Espíritu Santo sería testificar de Cristo. Promover y hablar de Cristo. Hermano, alguien que camina, que anda en el Espíritu, si nosotros permanecemos y andamos ahí, continuamente, constantemente, ¿qué? Predicamos. Continuamente, constantemente hablamos. Hermanos, no se preocupen. Porque, ¿cómo los vamos a convencer? ¿Cómo puedo ir yo a convencer a esa gente que raya obedecer no es vivir? ¿Cómo puedo convencerlos? No necesitas convencerlos. Necesitas vivir por el Espíritu. Camina por el Espíritu. Juan 16, 8 y 13. El versículo 8 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto Él venga, ¿quién? El Espíritu. El Espíritu va a convencer. ¿Ok? Entonces, andar en el Espíritu testifica. El Espíritu Santo va a testificar de Cristo y el Espíritu Santo convencerá. Habla del Espíritu, esa es la vida superior. Y hermanos, ¿han escuchado cuando la gente los evangelistas que platican cómo se convierte la gente
Tienen unas historias bien padres, bien emocionantes. Ahora que vino un hermano, un pastor de Egipto, nos estuvo hablando de cómo se predica allá en África y cómo ellos pues batallan con algunas tribus que adoran demonios y que ellos aún así predican y ves las fotos y la iglesia está reunida abajo de un árbol para tener sombra, pero el árbol no tiene hojas, está seco porque es África y hace mucho calor. Pero ahí está la iglesia y ahí crece la iglesia abajo de un árbol seco. Y eso confronta porque de repente el Espíritu Santo te confronta y dice, ay, qué padres historias, me gustaría poder vivir eso, me gustaría ir a África y predicar. Y el Espíritu Santo aquí de, no, yo te puse en México, estoy contigo, puedes hacer cosas como esas porque estás capacitado por mí. Y tú viviendo tu vida preocupado porque perdí el América ayer, o triste porque todavía no llega la pareja, o estresado, ay no, creo que me equivoqué de carrera y estoy desilusionado. Hermanos, no vivamos una vida por debajo. Estamos capacitados para vivir una vida hermosa, emocionante, poderosa, con el Espíritu Santo haciendo y deshaciendo, predicando el Evangelio, viendo cómo se convierten de una manera impresionante porque tú no hiciste nada, el Espíritu Santo los convence. Y a veces es un momento, hermanos, de, está bien, nos edificamos escuchando lo que otros hacen, pero también, hermano, párate. Y Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Y ve y hazlo. Y edifica a otros con eso que estás haciendo. Esa es la vida a la que estás llamado. Una vida superior. No una vida donde vamos a vivir con miedo, todo el tiempo cargados, todo el tiempo, ay Señor, no sé qué va a pasar. ¿Será esto o será lo otro? Hermano, ya no tengas miedo. El Señor nos capacitó, vivamos así. Último, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Una de las cosas que más, por lo menos en lo personal, a mí me aqueja, es, Señor, ¿estaré haciendo lo que quieres que haga? ¿Será porque de repente la mente te juega malas jugadas y será que sí, sí tenía que hacer esto, Señor? O sí tenía que haber dicho esto, o sí tengo que estar en este trabajo, sí tengo que estar en esta ciudad, sí, con todo respeto, sí tenía que casarme. Bueno, no es mi pregunta, tal vez ustedes yo sí, gracias a Dios. Pero muchas preguntas que nos aquejan y decimos, Señor, no sé, y tengo miedo de no saber. Pero el Espíritu Santo, hermanos, les va a llevar a toda la verdad. Y la verdad es reconfortante. Porque cuando estás pasando por situaciones que dices, no sé qué va a pasar. Y la mente empieza, puede pasar esto, puede pasar otro, parece Google, ¿no? Le preguntas por una cosita y Google, puede pasar esto, puede pasar. Fíjate, porque tal vez ya estás muerto y ni te has dado cuenta. Y te quedas así. Y obviamente la angustia te invade. Pero el Espíritu Santo dice, te va a guiar a toda la verdad. Nos platicaba ayer una frase que se me quedó mucho. Una persona les comentó a Saúl y mire, siempre va a haber dos diagnósticos. El del mundo y el de Dios. ¿Cuál es la verdad? Google, ChatGPT, las inteligencias artificiales, tú propiamente. Te va a decir, puede ser esto puede pasar esto, o ¿sabes qué? Puede ser que esté pasando esto. Y tú te sientes acongojado y preocupado. El Espíritu Santo te va a decir la verdad. Y la verdad, dice, nos hace libres. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor por esta palabra. Y recapitulando, 1, la obediencia trae vida. La desobediencia trae muerte. 2, estamos viviendo un nuevo pacto. Un pacto que trae una vida superior. Estamos capacitados para vivir eso.
no tengamos miedo de vivirlo y estemos pendientes, porque debemos caminar en el Espíritu. Que tu caminar refleja el Espíritu. Y si hay cosas de tu caminar que no están reflejando, que son obvias, es obvio cuando nosotros sabemos esto, definitivamente no refleja el Espíritu. Quítalas. Tienes la capacidad de quitarlas, ¿sí o no? O lo que dice la palabra es mentira. No tienes la capacidad de quitarlas. Tengo capacidad de quitarlas porque lo que dice la palabra es verdad. Las quito. Yo no quiero vivir esta vida aquí abajito si puedo vivirla acá arriba. La vida superior que el Señor me dio, llena de muchísimos frutos buenos. No dejes que te engañen. Antes de dejar de escuchar puras mentiras, Espíritu, dime la verdad. Dime la verdad, Espíritu. Reconfórtame, Dios, con la verdad. Y sigue andando, hermano. Sigue andando por el Espíritu. Camina con aquellos que andan por el Espíritu. Ve a tu palabra y sigue andando en el Espíritu. Y sé muy sensible a la voz del Espíritu. Que pases por lo que sea que estés pasando, vas a tener esa vida superior. Con todas esas promesas que Dios ya dio.